Estamos muy agradecidos con Dios principalmente por estarnos permitiendo, porque aún queda este tiempo para tratar la palabra de Dios que nos ha concedido tanto a ustedes, la iglesia, como a nosotros, mi esposa y a mí, estar aquí y cumplir con este plan que ustedes se propusieron llevar a cabo. Muchas gracias, hermanos, por esta invitación y gracias por todo lo que nos han brindado estos días, que ha sido de lo mejor, simple y sencillamente, su trato, sus atenciones, y que disfrutamos, y desde luego, en gran manera. Y bueno, siempre un principio tiene un fin y pues vamos a terminar con esta lección, desde luego con lo que es la palabra de nuestro Dios. Y pues gracias también por el apoyo que ustedes están brindando y esperamos que pues sigamos. Nosotros, Dios nos dé la vida para poder seguir haciendo trabajo en la obra del Señor y poder rendir buenas cuentas a nuestro Dios. Hermanos, y hablando de eso, de buenas cuentas, fíjense que hay diferentes maneras de ver las cosas de Dios y sobre todo cuando estamos en las cosas del Señor. Por ejemplo, la Biblia habla de registros. Apocalipsis dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue mandado al lago de fuego. Y quisiéramos, desde ese punto de vista, que hubiera más gente que, así como tiene su registro para demostrar que existe, también su nombre aparezca en el libro de la vida. Pero ¿qué les parece que también se puede ver el estar en Cristo como quien tiene una cuenta en el banco? Que podemos, al abrir una cuenta en el banco, estar viendo por el futuro y estar preparándonos para el futuro en cuestión de las necesidades espirituales. Cuando nosotros tenemos alguna actividad económica, pues buscamos tener en primer lugar lo necesario para vivir y no tener compromisos, deudas. Y después de allí tratar de guardar para no caer en deudas y para que no nos falte en las cosas que necesitamos para vivir, para la familia. Y de ahí es guardar y prever. Y quisiéramos que más gente tuviera en dónde estar guardando y estar viendo por su futuro, pero el futuro de su alma. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 19, y hay una escritura más que podemos también considerar o ver, o que está tratando es lo mismo, y desde luego son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En Lucas capítulo 12, dicho de otra manera, encontramos la misma invitación, recomendación de nuestro Señor Jesucristo.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Muchos vemos al estudiar las bienaventuranzas, muchos vemos que ahí está perfectamente todo lo que se necesita para llegar al cielo. Y nuestro Dios, nuestro Señor, dio este resumen, muy bien puede ser un resumen de lo que debían de tomar en cuenta los súbditos de su reino, los creyentes, los cristianos. Y esta recomendación que el Señor hace indudablemente es o garantiza el llegar al cielo. Porque lo que decía en la introducción, guardar materialmente hablando es sinónimo de preparación, de no tener dificultades en el futuro, de una vida tranquila, sin preocupaciones. Y es lo que el Señor provee en un futuro para el ser humano. Así que les invito a que podamos un poco comprender esta recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Una de las actitudes de nosotros aquí en este mundo, como decía, es tener lo necesario, pero también tener guardado para no tener dificultades. Pero en ese propósito a veces podemos perder el rumbo y no reconocer límites. Y entonces caemos en el afán. De hecho, hermanos, en las dos escrituras, Mateo y aquí Lucas, en el contexto, nuestro Señor Jesucristo trata el tema del afán. ¿Y por qué se afanan por esto? Por la comida, por el vestido. Y está hablando palabras de confianza, de que Dios provee por las aves, Dios viste las plantas en una manera hermosa. Si de todo eso Dios se encarga, ¿acaso no va a hacer mucho más con nosotros? Y está hablando de confianza y que no rebasemos ese límite en las cosas materiales. Y desde luego esto está en armonía con esta ahora recomendación que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Que todo ese esfuerzo y ese afán que podemos poner en las cosas materiales sin dejar de buscarlas, más bien las encaucemos en las cosas futuras que nos van a ayudar en verdad para el futuro de nuestra alma. Este consejo quisiera que sobre todo si de los demás temas a poco se queda en la mente de todos y de mí mismo, estas palabras del Señor se quedaran e hicieran eco en la mente de todos, para que la llevemos siempre y podamos tener presente esto que es lo que puede ser y lo que es, desde luego, lo que determina nuestra entrada al cielo. Porque lo que Jesús está diciendo allí, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Decía allá de lo que encontramos en el contexto, esta actitud, vuelvo a decir, del ser humano por las cosas materiales, preocuparse desmedidamente, porque eso es lo que significa la palabra afán.
Eso es, y en esta cita, desde luego de Lucas capítulo 12, versículo 16, aquí vemos esta actitud. Y les dijo, o les refirió una parábola diciendo, cuando él habla de guardarse de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y viene la ilustración de la parábola de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una vez que nosotros obedecemos el Evangelio, nuestra hermana que obedeció el Evangelio, al mismo tiempo abrimos una cuenta en la que necesitamos estar depositando ahí. Y no para estar sacando, sino que algo que vamos a estar nada más como una cuenta de inversión, de ahorro. Que ahí está ya abierta la cuenta. Dios nos tiene esa cuenta a todos. Y quisiéramos que más gente abriera sus cuentas también. Y pudieran hacer esto que el Señor está recomendando, que tiene que ver con su futuro, con su tranquilidad, con ese reposo que nuestro Señor ofreció al cargar su yugo. ¿Qué significa lo que dice Lucas de vender las posesiones terrenales como condición para poder hacer tesoros? Hacer tesoros en el cielo. Bueno, es algo que se hace, ¿no? De que si se vende una propiedad, el dinero se deposita, hablando literalmente. Ya se tiene ahí en dinero. Bueno, hay un caso que nos ilustra aquí, por ejemplo, fue más bien lo que Jesús le pidió al joven rico. Ve y vende todo lo que tiene, Lucas 18, 22. Cuando este hombre, demostrando un gran interés en la vida eterna, porque él vino preguntando, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y dice que él, cuando Jesús le hizo algunas preguntas, y cuando está este hombre diciendo que pues él ha hecho cosas, ha hecho mandamientos. Allí va de una vida de Dios. Y todo lo ha llevado bien desde su juventud. Pero cuando Jesús en el versículo 22 le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y esto puede ilustrar perfectamente al cristiano, que ha llevado una vida desde su obediencia, haciendo ciertas cosas, pero puede ser que nos está faltando algo. Nos está faltando algo y no nos damos cuenta, y resulta que en el momento que se presenten que tengamos que adquirir eso, es posible que no vamos a estar dispuestos a hacerlo. Porque Jesús entonces le dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y hasta ahí llegó su interés. Como puede ser también el límite de nuestro interés en la salvación, en el futuro de nuestra alma. Algo que
que consideramos difícil, pero que solamente vamos a mostrar si había un interés en las cosas de Dios, en el futuro de nuestra alma superior a cualquier cosa que se nos presente o valor que tengamos en este mundo. Solamente va a dejar ver nuestro corazón. Y saben ustedes, hermanos, que la vida en Cristo siempre nos está llevando a que tengamos que decidir, a que tengamos que mostrar si somos sinceros o no. Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 8, te traje por acá, te traje por allá, pasando hambre, pasando esto, para saber qué es lo que había en tu corazón. Si habías de servirme o no. Todos somos probados, pero ojalá que en algún momento que se nos pida algo, nosotros digamos, eso no realmente no vale la pena. Y tengamos que seguir y estar abonando a esa cuenta en el cielo. Creo, hermanos, que hay un ejemplo que nos ilustra bien claro lo que Jesús enseñó en esta recomendación. Lucas 21. Lucas 21, del versículo 1, dice que levantando los ojos, nuestro Señor vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos monedas de las de menos valor. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí está la clave de lo que Jesús está recomendando. ¿De qué es lo que Dios toma en cuenta? Porque al estar hablando de hacer tesoros en los cielos, de abrir una cuenta, estamos hablando de lo que se toma en cuenta. Pero de quien Dios toma en cuenta. Porque Jesús aquí es la visión de Él, la visión de Dios. Todos están viendo ahí a los que están ofrendando. Y seguramente están viendo las cantidades que están echando, pero no es ahí en donde la vista de Jesús se pone, sino en esta viuda pobre. ¿Qué toma en cuenta, hermanos, Dios? ¿Qué había aquí en esta mujer? Bueno, aquí pudo no haber ofrendado, pero quiso hacerlo. Cuando uno no quiere hacer las cosas, pues cualquier justificación es buena. Cualquier cosa. Y si aparenta o parece ser algo justo, pues con mayor claridad puede tomarse, o se puede tomar como algo que en verdad es así. Pero en realidad, hermanos, cuando se quiere, como dice, cuando se quiere, se puede. Pero incluso de eso de querer está aún algo más, que no proviene de lo que podemos poseer materialmente, sino de algo de nosotros mismos. Vamos a ver aquí en el 2 de Corintios, capítulo 8. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, que está hablando de la participación de las iglesias para ayudar a los hermanos.
necesitados. En esta escritura, segunda de Corintios, en el capítulo 8. En esta escritura vemos una serie de cosas que nos enseñan acerca de este tema. Dice aquí el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando hacemos algo, más allá de lo que podemos tener, incluso estamos dando algo de nosotros mismos, que viene desde el fondo de nuestro corazón, que no tiene precio, que no tiene valor. Tiene que ver con lo que nosotros poseemos interiormente. Lo que hemos naturalmente logrado de Dios, porque está hablando el apóstol de algo que a ellos, a estos hermanos, se les fue proporcionado por la gracia de Dios. No atribuyéndoles a ellos eso, sino algo que viene de Dios. A través de estar nosotros oyendo y aprendiendo la palabra de Dios, se deben de ir generando esas cosas, esos valores, como la generosidad. Dice, en esa situación tan difícil que ellos están viviendo, dice ahí, abundaron en riquezas de su generosidad. Otras riquezas. Algo que tenemos nosotros. Dijera el apóstol Pablo, recuerdan en Corintios capítulo 13, hablando del amor, que si yo hablara lenguas y angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena, címbalo que retiñe. Y es precisamente de que el hombre está tan vacío porque carece de las cosas de Dios. Pero estamos hablando también de nosotros como cristianos, que podemos tener algunas cosas, pero como en el caso del rico, algo nos puede faltar. Y entonces, hermanos, vamos a sentirnos de esa manera, porque no es lo mismo cuando tenemos y hemos logrado cosas de Dios, a cuando nos falta, nos vamos a sentir tan vacíos en nuestra vida como cuando no éramos cristianos. Y de eso que logramos tener, de eso mismo también damos. Esa viuda echó todo lo que tenía, solamente pensando en dar. Como hay otra viuda en el Antiguo Testamento, la que alimentó al profeta, ¿verdad? Que era duro, porque estaba la situación difícil. Ella estaba resignada a morir, ¿recuerdan? Resignada a morir. Y nada más iba a preparar aquella harina, aquel aceite, y ya después definitivamente dejarse morir ella y su hijo. Pero hizo y creyó en lo que el profeta le dijo. Hermanos, cuando nosotros carecemos de las cosas materiales o que estamos en situaciones difíciles,
es cuando demostramos quiénes somos delante de Dios, realmente. Nada más que cuando nos viene un problema, una situación, pensamos todo lo contrario. No lo vemos como algo de lo que podemos aprender, no lo vemos como algo que nos puede dejar algo que necesitamos. Santiago dice, ¿no? Capítulo 1 también, sabiendo que en Santiago capítulo 1, que es un tema que se trata mucho en la Biblia acerca de los padecimientos que tienen comunión con, que podemos tener comunión con Cristo, porque Él también sufrió. Y hermanos, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga su paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que logramos, hermanos, con esto. En una ocasión había un hermano que se convirtió al Evangelio ahí con nosotros, y tristemente él venía del problema del alcoholismo, muy arraigado, tanto que él decía que no podía obedecer el Evangelio porque él sabía que no iba a poder dejar la bebida. Y tratamos de ayudarlos. En una vez invitamos a un hermano a predicar y le fuimos a hablar con el hermano y para también reforzar, ayudarlo y motivarlo. Y el hermano estuvo hablando así, y yo veía que el hermano estaba hablando en una forma así, que yo no le he hablado así. Cuando salimos de allí, el hermano me dijo, hermano, es que yo tuve ese problema. Uno de mis hermanos murió quemado porque la casa donde estaba se incendió. Porque dormido, borracho, tumbó algo allí, ardió la casa y se quemó. Por eso me escucha usted hablar así. No es lo mismo. Cuando no pasamos, cuando no hemos vivido una experiencia. Y a veces eso nos hace más efectivos en lo que estamos haciendo. Pensemos, hermanos, aparte, como está diciendo, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y pensemos nosotros, hermanos, que quizás tengamos, como dice Pedro, quizás tengamos que pasar por diversas pruebas para que, probada nuestra fe como el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Porque eso es precisamente cuando venga el Señor, si tendremos la fe esa necesaria para ir al cielo. Así que veamos las cosas siempre analizando, pensando, ¿qué es lo que podemos lograr de eso? Si tú estás, personas, en este momento en una situación y que incluso digo, es que digas, es que ustedes no saben por lo que estoy pasando. A veces decimos así, ¿verdad? No sabes por lo que estoy pasando. No me entenderías. Bueno, entonces trata de entenderlo tú y trata de sacar provecho de eso. Pero que eso no te doblegue, que eso no te haga decaer. Porque quizás eso es lo que te va a hacer la vida en Cristo, te va a hacer ver la vida en Cristo de otra manera. Y vas a estar más entregado, más cuidadoso de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, fíjese, si hay alguien en este momento que está aquí con nosotros, ya observaron el bautismo de la hermana. Pero
están bien y se va a terminar esta serie como se han terminado las anteriores y ustedes igual ahí sentados y oyendo y cumpliendo y posponiendo la obediencia. Pero no queremos que llegue algo que les haga ver las vidas de otra manera. Y que por eso la palabra es a tiempo. Por eso la Escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y que a veces tristemente las personas tienen que vivir en carne propia para poder darle un nuevo rumbo a su vida. Más los jóvenes, que ahorita con el celular, con la amiga, con el amigo, como que siempre van a vivir. La vida, hermanos, a veces es una puramente ilusión. Por eso la Biblia nos hace poner los pies sobre la tierra para poder hacer cambios en nuestra vida y darle la importancia y ver la vida como una oportunidad que Dios nos está dando, porque quizás el día de mañana ya no tendremos esa vida y se habrá terminado la oportunidad. Si primero hay la voluntad dispuesta, dice ahí en esta escritura de 2 de Corintios, si primero hay la voluntad dispuesta, eso es lo que Dios toma en cuenta. Voluntades que se mueven para hacer cosas y que Dios tome en cuenta. Ahora, aquí, hermanos, que el descubrimiento de las cosas de Dios nos hace poner lo de Dios sobre cualquier otro interés terrenal. Mateo 13:44, Jesús dio dos parábolas. Nuestro Señor dio dos parábolas sobre el gran valor que tiene el reino de Dios. Dice aquí, Mateo capítulo 13, versículo 44. Indudablemente, dos parábolas que ilustran perfectamente y dan la oportunidad de tener esa actitud de nosotros, las personas, cuando llegan a conocer las cosas de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La adquirió. Cuando nos damos cuenta de lo que tenemos nosotros, de lo que Dios nos ha concedido entender, todo lo demás se le resta importancia. Cuando llegamos a Ciudad Victoria, que empezamos ella y yo solos, llegamos ahí a alquilar una casa. La señora, la dueña, tenía una religión. Y empezó a confiarnos algunas situaciones que tenía. Cuando obedeció el Evangelio, que no tardó mucho, algunos 5 o 6 meses, dijo, hermano, yo leía la Biblia, yo tenía la Biblia ahí y no había visto esto. Por ejemplo, Éxodo 20. ¿Por qué no lo había entendido? Pero ella tenía una forma así tan mostraba asombro, es lo que quiero decir, con las cosas que estaba descubriendo.
¿Y cómo, hermanos, cómo es posible? Y mucha gente tiene la Biblia en su casa y tiene alguna creencia, alguna religión. Pero la verdad, no la ha podido ver. Cuando se descubre esa verdad en toda su totalidad, en todo su valor, entonces no hay nada en el mundo que supere en valor lo que estamos descubriendo. En Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1 del 18 en adelante. Oraban los apóstoles y hay que orar también, sobre todo para que los cristianos lleguemos a apreciar en toda su magnitud y poder lograr esto, de que nada valga más en el mundo que lo que tenemos nosotros. Dice Efesios 1:18, y Pablo está hablando de que ora por los hermanos para que les dé sabiduría, para que les dé revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Noten aquí, hermanos, la oración. Que podamos nosotros ampliar nuestra visión de las cosas de Dios. Y en esa medida vamos a ir restando importancia a todo lo demás. Por esa razón, que cuando comenzamos en el Evangelio, se nos hacen fácil muchas cosas, despreciar, participar de la cena cuando podemos hacerlo. Por eso Hebreos dice que cuánto más merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque los hermanos en Hebreos estaba pasando algo así, lo estaban valorando. Y por eso habla de la primogenitura también, ¿verdad? De Esaú, que menospreció. Es una actitud muy común. Pero quisiéramos que con el tiempo y la enseñanza y pasando los años, nosotros podamos dejar esas cosas atrás y poder apreciar en todo lo que es la palabra de Dios y llegar a hacer depósitos continuos en ese banco espiritual. Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, cuando Jesús estaba predicando, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se fijan y notemos de que la gente que se iba alejando del Señor son los que no lograban entender. Los que se les hacía difícil. Muchas veces dijo Jesús, que le preguntaron,
¿Por qué les hablas por parábolas? Porque viendo no ven y oyendo no entienden. No oyen. Y les pongo ilustraciones a ver si... Pero resulta que en el contexto aquí, que cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que comiere de este pan vivirá eternamente, dijeron, ¿cómo podemos comer la carne de este? Así también. Hay gente que esto no se puede entender. Se necesita amor, se necesita paciencia y seguir adelante. En Mateo 19, 27 se llega al grado, hermanos, de dejar todo. Y vamos a ver aquí qué significa eso de dejar todo. Esa idea es básica. ¿Qué significa dejar todo? ¿Qué significa vender todo? Dice Mateo capítulo 19. Cuando aquel joven rico, le dio la espalda a Jesús, dice que allí como que los discípulos se tambalearon, ¿verdad?, en su fe. Entonces respondió Pedro cuando Jesús le dijo que para los hombres, dijeron ellos, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios en todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y a Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermana, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer e hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjese, veamos aquí que si el apóstol Pedro le dice, lo hemos dejado todo. Pero si vemos allí lo que hicieron ellos, dejaron su oficio, dejaron su trabajo para seguirlo. Pero ellos pues siguieron con sus familias, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Lo que Pedro nos dice aquí es que a partir de que Jesús les llamó y ellos decidieron convertirse en sus seguidores, Cristo se convirtió su prioridad en su vida, simple y sencillamente. Nada de lo demás tuvo valor, o rebasó el valor más bien, de Cristo. Ellos habían oído muchas veces, o habían oído a Jesús como aquel que dijo, pues te sigo, pero deja enterrar a mi padre, o te sigo, pero deja que me despida, y que Jesús no lo permitió. No permitió que se quedaran con esa idea, ¿verdad? Y ellos entendieron. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y tenemos muchas cosas, hermanos. Desde luego no como los apóstoles, que significa aquí que esto de que se iban a sentar con el Señor en su trono, pues es compartir el juicio del Señor a través de lo que ellos escribieron. Y ellos nos aprueban o nos desaprueban por medio de la Escritura. Pero sí, de que tenemos hermanos, tenemos familias, tenemos casas, porque todo lo que necesitamos de una casa no es que sea nuestra, sino poder hacer uso de ella en algún momento que la necesitemos, la casa de un hermano, como es el caso de nuestros hermanos que nos están hospedando, ¿verdad? Y que estamos muy agradecidos, desde luego, sobre todo. A propósito se me pasó eso, ¿no? Bueno, pero hermanos, ustedes saben que hay agradecimiento en nuestro corazón. Decía, no en el sentido literal, sino en cuanto
a lo prioritario, ¿verdad? Sí. Los apóstoles tenían familia, trabajo, simplemente no fue su prioridad eso. Recuerdan de Moisés, dejó por ahí su esposa para ir a hacer lo que Dios le mandó. Habla la Biblia de que luego el suegro se la llevó, ¿verdad? Dijo, oye, ya estuvo bueno, ¿no? No, pero el trabajo que Dios le había encomendado a Moisés requirió que en un principio él enfrentara todas esas cosas y que su familia estuviera allá. Finalmente, hermanos, hacer tesoros en el cielo es hacer cosas que Dios tome en cuenta, visitas hermanos en problemas. El apóstol Pablo, sí quiero leer esta escritura aquí de segunda de Timoteo 4:16. Y aquí hay una lección, de hecho traía aquí un sermón muy hermoso, considero yo, sobre todo que hay mucha enseñanza aquí del encarcelamiento de Pablo, pero yo elegí este tema. Pero aquí tenemos algo que aporta a este sermón, que viene en el capítulo 4, versículo 16. Cuando él habla de que algunos lo han abandonado y está haciendo algunas solicitudes a Timoteo, y está hablando de que cuando él estuvo defendiéndose, algunas situaciones que enfrentó, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Está hablando en términos de lo que estamos hablando. ¿Quién? Dios. Entonces, visitar hermanos, como decía en la mañana, no debe de ser que un hermano, nos estamos enfermos y luego andarnos quejando que nadie nos vio, que nadie nos visitó, porque ese es un deber, eso no nos afecte, pero de quien no haya hecho esto y tuvo la oportunidad, se perdió de hacer un abono a su cuenta, poder incrementar eso que está en el cielo. Apoyar la predicación, Filipenses 4:15 al 17, no necesitamos leer la escritura. Una iglesia que semejante a ustedes, ¿verdad? Muy preocupados por ayudar en la predicación a otros hermanos. Y como dijo el apóstol Pablo cuando habló del amor, en esto yo creo que no hay que hablar mucho, ¿verdad? Sobre eso. En tercera de Juan tenemos a Gallo, que encaminaba a los hermanos, lo ayudaba para que siguieran adelante, apoyar en la obra. Y saben ustedes, hermanos, que voy a mencionar este caso, que sí sucedió, el ejemplo de una hermana en Chihuahua. Y como dijo el apóstol Pablo, no lo digo para que hagan eso ustedes conmigo, pero quizás en el futuro es una buena idea. Una hermana sencilla, se dedicaba a un trabajo honrado, a recolectar cosas así como aluminio y todo eso, pero desde que se anunciaba que la iglesia iba a tener una serie, ella empezaba a guardar. Y cuando el hermano predicador se iba, le daba ese dinerito. Y el predicador dijo, hermano, le voy a decir esto para que no le vaya a decir que no a la hermana, porque va a decir, ay, hermano, usted necesita, no, por favor, tengo suficiente, como dijo el apóstol Pablo. Pero eso ya lo tiene como una ley. Y cuando oí eso, digo, esto es bueno, enseñarlo a la iglesia, ¿no? Enseñar a las iglesias a colaborar, sobre todo cuando ven que un hermano está trabajando. Si yo soy flojo, no lo hagan. Están participando en algo que no es un hermano que no es diligente, no, pero alguien que ustedes ven que trabaja, entonces pueden colaborar, se puede ayudar. El dinero siempre hace falta cuando se quiere trabajar, cuando se trabaja, siempre hace falta. Hermanas que apoyan en las series, hoy como hoy, preparan alimentos, etcétera, se apuran, son cuidadosas en participar, todo eso Dios lo toma en cuenta. Bueno, vamos a terminar en Hebreos 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios, y este es otro de los textos que hay que grabar muy bien,
muy bien en la mente, que nos llevemos, aparte de lo que Jesús dijo, hacer tesoros en los cielos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La invitación en esta tarde, persona que está entre nosotros, ¿tiene cuenta usted en el banco? Los jóvenes se están preparando para el futuro. Sí, hermano, estoy estudiando y quiero una carrera. Qué bien. Eso le va a ayudar aquí en este mundo. Pero allá, ni un 5, porque ni siquiera tiene abierta una cuenta. ¿Quieres abrirla en esta tarde? ¿Quieres abrir esa cuenta y empezar a abonar? Ya la hermana dio el ejemplo de lo que se debe hacer. ¿Hay alguien en esta hora que quiera abrir su cuenta en los cielos? Le ayudamos si el hermano está dispuesto a ayudarle, a bautizarle. Usted recibirá el perdón de sus pecados. Comenzará una vida en que podrá prepararse, ir preparándose para el futuro. Vamos a estar de pie, cantamos el himno preparado por nuestro